Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Solo pasó un día de posesionado Gustavo Petro como presidente de Colombia para que él y su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, presentaran un proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar 25 billones de pesos. No 50 o 75 billones como se alcanzó a decir antes de la posesión, 25 billones de pesos. Que el chicharrón de presentar una tributaria se haya dado el primer día del gobierno Petro dice muchas cosas. Primero, que se necesita plata para cumplir las ambiciosas promesas de campaña sobre programas sociales, y segundo, para aliviar la crisis de caja que se ha aumentado en el Estado colombiano. Y es que hablar de impuestos siempre es impopular, pero el gobierno Petro se jugó esta carta y prefirió hacerlo desde el primer día y sobre todo muy alejado de las reformas de Carrasquilla, formas que desataron un extenso y duro estallido social. Tal vez uno de los ingredientes clave para que hoy Petro sea el presidente de Colombia es el mensaje del equipo de él, que ha ido contundente a pesar de que se quiere recaudar más. Esta reforma no tocará, o por lo menos eso dicen, el bolsillo de los más pobres. Algunos economistas alaban la reforma, otros tienen sus dudas y la atacan por un posible impacto en los más pobres, en el bolsillo de los que hoy más sufren. Ese es el tema de conversación. Bienvenidos, entramos en Zona Franca. Una de las noticias económicas del día y de alto impacto en el bolsillo de los colombianos es la eliminación del 4 por mil. Esta se suma también a la serie de anuncios como la eliminación de los días sin IVA, días que se ha anunciado también por el gobierno de Gustavo Petro que no van a existir. Esta noche está con nosotros Oliver Pardo, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, además de ser el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Bienvenido, señor, y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Esta noche está con nosotros Julio Coronel, que es profesor, Jorge Coronel, que es profesor, discúlpeme, universitario, economista, columnista del diario Portafolio, actualmente es asesor económico de la senadora Clara López. Bienvenido, doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, señor. También está María del Pilar López, que es docente, economista e historiadora de la Universidad de los Andes, tiene un PhD en desarrollo económico, ya ha estado en esta mesa. Bienvenida, profesora, buenas noches. Un placer estar de vuelta, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, prometí volverle a invitar cuando se conociera esto para que nos dijera el golpe más duro, ¿quién lo recibe? ¿A quién ataca esta reforma tributaria? Bueno, el golpe más duro directamente va a ser a las personas naturales de ingresos muy altos. Creo que la tributaria está encaminada en esa dirección, va encaminada en el sentido correcto, pegándole a las personas que tienen ingresos mayores a 10 millones, pero también intentando atacar o igualar la tasa de tributación por otros ingresos, que eso fue algo que también comentamos acá cuando hablamos, grabando pensiones mayores de 10 millones, grabando dividendos, grabando herencias, que creo que va muy bien, entonces claramente va encaminada hacia allá. Por otro lado, una que parece no ser tan clara y un poco más implícita es el tema de las empresas y las personas jurídicas. En principio, la tasa no está cambiando, la tasa que las empresas están pagando no está cambiando, pero al eliminar unas exenciones y unos beneficios tributarios, las empresas se pueden ver directamente afectadas, entonces también va a estar Vamos a ir por parte tratando, señor Coronel, de ir desmenuzando esto. Decía la profesora que esto le ataca a las personas naturales, que yo creo que es el grueso donde se pretende recoger por lo menos 8 billones de pesos. ¿Cómo va a ser esta reforma para ellos? ¿En qué particularmente va a cambiar con la nueva reforma tributaria? Mire, primero que todo comparto la idea de que esta reforma pues sí tiene una fuerte incidencia para las personas de altos ingresos, y agregaría que otro de los impactos que podría tener la reforma es también en zonas francas. Las zonas francas, que en la misión de expertos tributarios del año pasado, de beneficios tributarios del año pasado, quedó claro que no estaban cumpliendo su misional, que era atraer inversión extranjera y generar exportaciones. A partir de ahí, esta reforma también va a poner en cintura las zonas francas, y en ese sentido pues van a tener que hacer un plan de internacionalización para poder entrar entonces dentro de lo que se considera la norma propia de las zonas francas. Y lo que se busca pues en materia de renta de personas es básicamente entonces que por lo menos
lo que en Colombia se ha considerado por diversos estudios de altos ingresos, que se ha dado el tope de los 10 millones. A partir de ahí entonces se viene digamos, la tributación, y ese es, digamos, el punto en el cual creo que el país ya lo ha entendido, creo que se ha explicado suficiente, y es la forma donde se van a capturar unos recursos importantes para poder financiar seguramente los programas sociales que inclusive pues los vamos a conocer ahora con el tema del presupuesto y a fin de año en el plan de desarrollo. Oliver. Bueno, primero que todo, efectivamente va a recaer más que todo sobre las personas naturales de mayores ingresos, en particular al 1% más rico de la población. No va a haber cambios significativos para la mayoría de las empresas. Los cambios en los beneficios tributarios solamente van a afectar un grupo pequeño de empresas, y es un cambio positivo en términos de equidad. Lo sabemos todavía. Sí lo sabemos porque hay unos cambios. La tarifa general sigue los mismos, los beneficios tributarios son muy específicos para ciertos sectores económicos específicos. Entonces, si tú tienes una empresa en el régimen general estándar, lo más probable es que no tengas ninguna afectación en tus tributos. Pero Oliver, dicho esto, ahí también yo comparto contigo tu opinión, que sea desafortunado que no se haya reducido la tarifa general del impuesto a la renta. Hubiese sido una oportunidad, otra oportunidad perdida hubiese sido que se ampliase más la base gravable para que más personas que no hacen parte del 1% más rico, pero igual son importantes, son relativamente privilegiados, declararan y contribuyeran más al país. Pero eso decir que es un pequeño porcentaje de las empresas, eso me parece que es todavía muy prematuro para decirlo. El ministro incluso ha salido a decir que son 9 páginas donde están todos los sectores que son beneficiarios, que tienen algún tipo de beneficio tributario. Entonces, decir que es solamente un pedacito, digamos, no sé. No me atrevería ahorita a decirlo. Discutamos qué actividades son. Pues, o sea, eso no es una especulación. No. Decir qué actividades son las que el punto es que son muchos los sectores, digamos, han hablado claramente, por ejemplo, el sector turístico, que me parece que tiene sentido, pero hay otros sectores, por ejemplo, todo lo que está cayendo dentro de la economía naranja, que puede ser muchas cosas, pero también es nada. Pues digamos, o sea, yo sí creo que se van a ver más empresas afectadas. Creo que igual van en la dirección correcta de homogenizar esto, porque creo que había una cantidad de beneficios tributarios que se debían desmontar, pero no me atrevería a decir por ahora que esencialmente serían muy pocas empresas. Pero hablemos, les proponía ir por partes, porque la gente, sobre todo las personas naturales, que es el grueso, les decía, sobre donde está casi que la base soportada de esta reforma tributaria, está pensando, bueno, me toca a mí, eso me golpea a mí. ¿A partir de qué momento una persona tiene que empezar a hacer cuentas e incluirse en esta reforma tributaria para saber si le toca o no le toca? Pues el ministro ha sido claro en lo que han presentado, que son personas que tienen ingresos totales, cuando se suman los diferentes ingresos, mayores o iguales a 10 millones. Y eso claramente es un porcentaje muy pequeño de la población, y me parece que nuevamente va encaminada en una dirección correcta al homogenizar la tributación independientemente del nivel de ingreso, que eso es algo que comentamos acá en algún momento, que prácticamente siempre caía sobre ingresos salariales, y ahorita se está incorporando de la manera que debe ser, buscando romper con la desigualdad horizontal. Entonces, si uno lo puede poner con respecto a impuestos de renta, es de 10 millones, cuando se suman ingresos totales de 10 millones para arriba. Jorge. Sí, la base de los 10 millones, y lo que ha dicho la reforma, que me parece que sí es una diferencia frente a otras reformas, y particularmente a la de 2021, que fue la reforma que retira el gobierno del presidente Duque, es que unifican aquí los ingresos. Entonces ahora rentas laborales, pero también... Retefuente, que es todos los descuentos que le hacen por ley. Pero sobre todo en materia de lo que significaría ingreso. Entonces, si yo tengo los ingresos por mi relación laboral o lo que yo puedo tener por rentas de capital o otro tipo de ingresos, todo esto es lo que vamos a sumar, se va a unificar para aplicarle entonces unas tarifas propias de renta que se van entre unas tasas marginales. Sí, y que son iguales y que es lo justo, porque, digamos, el ejemplo claro para explicarlo, una persona que recibe por ingresos salariales, de salario, 10 millones de pesos pagaba una tarifa más alta que una persona que recibía por ingresos de rentas de capital o dividendo exactamente el mismo ingreso, 10 millones. Pero pongámoslo, me gusta ese ejercicio de poner ejemplos para tratar de aterrizar un poquito esto, profesora. Una persona que hoy se gana 10 millones de pesos, partamos de la base de que lo que no ha pasado, y es que la han aprobado esta tributaria.
En lo sucesivo, ¿qué le van a meter? Porque decía Jorge que esto van a recoger absolutamente todo para tratar de deducir cómo va a funcionar en la práctica. Pues que la tarifa que ellos pagan, la tasa que ellos van a pagar, si es ingreso laboral o si es por dividendos o si por renta de capital, va a ser igual. Independientemente de si tú recibes 10 millones por una fuente o por la otra, vas a pagar exactamente lo mismo. Sí. Y se empieza a contar desde los 10 millones para arriba. Oliver. Bien, no, el ejemplo de María del Pilar es muy claro. Pero vale la pena también distinguir el impacto que tienen distintos tipos de ingresos. Es importante, por ejemplo, mencionar cómo te impacta a las personas el impuesto de renta, y ahí creo que es muy claro el ejemplo que ha mencionado María del Pilar. Las personas que ganan menos de 2 millones de pesos no van a ser afectados por el impuesto a la renta de personas naturales. Dicho esto, pueden haber otros impuestos que los pueden impactar y hay que discutir en qué medida los impactan. Sí, pero esto, entre otras cosas, tiene unos detallitos y es de lo que se ha discutido desde que se conoció el texto para tratar también de llevarlo a sus justas proporciones, Jorge, que es lo que se conoce como ganancias ocasionales. Para quienes están preguntando qué es ganancia ocasional y por qué eso ha resultado en medio del debate, expliquémonos, ¿qué es una ganancia ocasional? Bueno, la ganancia ocasional y en la reforma está clasificada en diferentes montos que se pueden recibir por un asunto fortuito que puede ocurrir dentro de una actividad económica. Una venta de un apartamento, una herencia. El ejemplo tradicional puede ser, por ejemplo, las herencias están hoy tomando una fuerza y a mí me parece que es bienvenido el debate en Colombia y sobre todo que esta reforma sea capaz de introducir eso, sería interesante y demos el debate sobre las herencias. En el mundo hay tarifas sobre las herencias, pero también el tradicional en Colombia ha sido el de las ganancias ocasionales derivadas de lo que son rifas, juegos de azar. Entonces, ese tipo de ganancias son las que dentro de la reforma pues van a tener un trato y van a ser, digamos, grabadas dentro de un marco que se espera inclusive recaudar una suma importante para llegar a los 25 millones en la primera fase de la reforma. Es decir, si yo compro un carro en 200 millones y lo vendo en 300 o 250, ¿eso es ganancia ocasional? Hay un tope, por ejemplo, el tema de los inmuebles, el ejemplo de la casa, ¿no? Entonces hay un tope para la venta que está exento, está en un tramo exento, y es a partir de ese tope en el cual se empezaría a considerar una ganancia ocasional. Ese creo que es un punto, pero va a ser debatido y seguramente que uno de los temas va a ser justamente cuál es el tope. Pero yo creo que en general hay como consenso, digamos, obviamente hay debates muy bienvenidos, pero creo que sí, yo en mi posición es que vamos encaminados a la dirección correcta y que ese tipo de impuestos son necesarios. Hay quienes dicen que se está buscando la plata por todos los lados, reventando, digo, incluso a los que menos tienen. Una persona de 10 millones que gana 10 millones de pesos, ¿es una persona rica? Creo que esa pregunta la habíamos hecho antes de conocer aquí el texto. Y hay muchas discusiones sobre eso, pero si uno mira la distribución del ingreso en Colombia, una persona que gana, no por hogar, por persona, una persona que gana 10 millones de pesos más está en el 1%, 3% de la población más rica del país. Es decir, sí, y el punto es que estas personas, sobre todo, y es algo que mencionamos la vez pasada, que yo insistí mucho, porque ya los asalariados, digamos, no había forma de, digamos, no reportar ingresos y esos estaban pagando ya una tarifa que a mi parecer, digamos, estaba bien y la han ajustado un poco, pero hay una cantidad de ingresos adicionales, que son todos estos, rentas de capital, dividendos, gastos de representación, que no entraron acá y que podría, digamos, me quedó faltando eso, siento que quedaron debiendo eso. Otro tipo de gastos, de ingresos que no son salariales, y este tipo de ingresos pesan muchísimo en el ingreso total de las personas más ricas. Entonces, él está apuntando hacia allá y para responder tu pregunta, y yo sé que puede ser bastante polémico, una persona que gana 10 millones de pesos o más sí está muy en la polarización. Ese tema es bien interesante, lo quiero plantear de la siguiente manera, y es porque, pues claro, el tope de los 10 millones ha graduado a un grupo de personas como ricos en el país. Y viene la discusión bajo la categoría de ricos si el que gana 10 millones es rico o no. Entonces, la categoría de riqueza ahí, digamos que a veces genera un ruido que no le viene bien a una discusión muy seria como es la reforma. Vamos a decir que lo que sí se ha dicho, y por los datos que tenemos de DIAN y demás, es que sí, los que tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos, lo último que dijo el ministro era, ese es el 2% de la población. Entonces, sí, lo que pasa es que de 10 en adelante, ahí hay una dispersión muy grande. Eso es una dispersión muy grande. Como hay unos que están en 10 y en 11 millones mensuales,
hay otros que pueden estar en 80 y 100 millones. Entonces, ahí hay una dispersión muy grande. A mí me parece que el acierto de la reforma, más allá de ponerle el tope de los 10, es que sí por lo menos está poniendo el ojo, el foco sobre esos ingresos. Pero yo te pero las personas que dicen es que el ejercicio que usted pone, el ejemplo que usted pone, el que gana 80, 90 equiparado con el de 10, ¿eso es así? Sí, termino la idea con esto. Es que lo que quería decir es que de ahí para allá, con esa dispersión de ingresos que hay, lo que veíamos era que las tasas efectivas de tributación para los más altos ingresos era una tasa menor a la de otros. O sea, no estaban, de una manera sencilla, no estaban tributando lo que deberían. Y no lo estaban haciendo por unas exenciones y beneficios. La reforma intenta corregir esas exenciones y beneficios. Por lo tanto, ese es un tema que me parece interesante. Hay otro tema que es no solamente ese 1% de personas que ganan más de 10 millones de pesos, sino también todo un conjunto de personas que son las personas que son declarantes y que son apenas el 5% de las personas que vengan ingresos. Solo el 5% de las personas declaran ingresos. Y lo que le hace mucha falta a la reforma tributaria es expandir esa base de declarantes. Así no paguen nada, porque declarar no necesariamente implica pagar, pero que más gente se sientan comprometidas con la financiación de las necesidades del Estado a través del impuesto a la renta. ¿Cuál es la necesidad de declarar? Usted pues, declarar sin pagar, ¿cuál es la lógica que tiene eso? Que primero tiene la siguiente lógica, que nos necesitamos responsables. Segundo, que en la medida en que se vaya expandiendo la declaración, las personas que van declarando, nos aproximamos a una situación donde incluso transferencias que van a los hogares más pobres se vean reflejados en saldos a favor en la declaración de renta. Eso hace más transparente cómo se está redistribuyendo el ingreso a través de distintos instrumentos que no son solamente son impuestos, sino son subsidios. Eso, por supuesto, es un objetivo de muy largo plazo, pero yo sí creo que hacia allá deberíamos apuntar y el primer paso es expandir más la base de declaración. La declaración de renta es un dolor de cabeza, yo creo que para muchos a la hora como digo, a la hora del té, cuando le toca a uno declarar renta. A partir de hoy, con esta reforma tributaria, ¿qué no se puede meter? Porque conozco mucha gente que metía allí, es que yo pago la salud, entonces ahí metía la salud. ¿Qué no voy a poder meter allí? El punto clave. El punto es clave, ¿por qué la carga tributaria aumenta más para la gente que gana más de 10 millones de pesos? Porque resulta que muchas personas utilizan deducciones y exenciones y hay un tope del 40%. Y muchas personas, y esas deducciones, por ejemplo, incluyen medicina prepagada, aportes voluntarios a pensiones, AFCs. Y claramente esas personas alcanzaban ese tope del 40%. Ahora, con la nueva reforma tributaria, hay un tope de 4 millones de pesos mensuales. Entonces ya el acotamiento es mucho menor. Si antes podías deducir y exonerar hasta 10 millones de tu renta, ahora solamente mensual, ahora solamente pueden ser 4 millones. Y eso hace que la carga tributaria para las personas que ganan más de 10 millones de pesos sea ahora más amplia. Profesor. Sí, no, completamente de acuerdo. Hablando un poquito como del tema de personas naturales, yo creo que, digamos, nuevamente insistir en que el proyecto sí está buscando, además, sobre todo, intentar gravar a ingresos, está buscando ingresos no salariales, que son los que quedaban debiendo, quedaban en el tintero, pero hay tres cositas que me quedan faltando con respecto a personas naturales. Uno es el tema de los gastos de representación, que no los vi, por lo menos en lo que he visto hasta ahora del proyecto, no hay, y eso pesa muchísimo también, sobre todo en personas con ingresos muy, muy altos, y pues, digamos, no entendí por qué intentaron grabar todo el resto y esta no. Número dos, hay una cantidad de beneficios y de exenciones tributarias para magistrados, para personas del sistema judicial, para profesores de universidades públicas que tienen exento un porcentaje altísimo, o sea, tiene una cantidad de beneficios que son personas que ganan 10 o más, claramente, que no se están tocando acá. Y número tres, que sé que es bastante polémico, lo que estaba mencionando Oliver, que probablemente este hubiera sido una buena oportunidad, pero sabemos que hubiera generado mucho más malestar, y es aumentar la base tributaria. Hacia allá, de una u otra manera, nos tenemos que encaminar, porque la base tributaria, de una u otra manera, es un colchón mucho más estable en temas de recaudo, aumentar la base, que seguir aumentando sencillamente la tasa. Entonces, digamos, creo que se debe estar buscando hacia allá. Entiendo un poco más los motivos, para no hacerlo en esta, pero esperamos que en la próxima, que quién sabe cuándo sea, se intente impulsar
el aumento en la base tributaria. Esas 3 cositas me quedaron faltando con personas Ojalá naturales. ojalá sea la única en estos 4 años. Sí, es que eso le iba a decir. Este gobierno dice que la ambiciosa reforma es para no presentar una cada año. Es decir, Claro. si esto queda por fuera, la posibilidad de que lo incluyan y que esto quede así, se vaya así, ¿es cuál? Pues de que el gasto se empiece a disparar y que sencillamente se necesite aumentar el recaudo, que el recaudo no fue lo que no sea lo que se está proyectando. Vamos, hay otros motivos. El punto es que hay una cantidad de proyectos y de promesas que esperamos que se puedan cumplir, pero que implican un ingreso del gobierno mucho más alto de lo que está recaudando ahorita. Hay una situación económica también complicada, estamos con un déficit fiscal histórico. La información que se tiene en los últimos 70 años, realmente histórico, que se tiene que trabajar. El ministro también ha salido a decir que pues, quiere mandar unas buenas señales a inversionistas y a los mercados de afuera, pues para que vengan a invertir acá y obviamente mostrar responsabilidad fiscal es importante. Eso es cierto, estamos endeudados, ya lo habíamos hablado, pero también es cierto que la urgencia, la premura y la razón por la que esto va de primerazo, el primer brochazo del presidente Petro, Jorge, es porque de allí va a sacar la plata para financiar sus proyectos sociales. Sí, yo creo que vamos por partes, y es que por lo menos sabemos que va esta reforma, no sabemos si van a presentar más, no. ¿De qué va a depender? Va a depender de muchas cosas. Primero, seguramente de las metas de recaudo que esta reforma ya se impuso. Segundo, va a depender del comportamiento de la deuda, que en el presupuesto inclusive es el primer rubro cuando se analiza por sectores. Entonces, asuntos como esos son los que el gobierno seguramente va a tener que ir poniendo el termómetro para ir mirando si necesita hacer ajustes, nuevas reformas quiero decir, o si cree que con esa que hay simplemente alcanza, digamos, para poder financiar. Y el programa social del gobierno, que es un programa ambicioso, que es un programa que lo vamos a ver seguramente materializado en el plan de desarrollo cuando se empiece a discutir a fin de este año, pues seguramente que entonces ahí también vamos a tener más elementos de juicio para decir si la reforma alcanza y si el presupuesto, que ya está en discusión, también alcanza para financiar los programas, por lo menos el año entrante. ¿Qué cree Jorge que pasó en el camino? Porque nos habían dicho que era 50 billones, después 70, 75, estamos en 25. No, el análisis aquí, además de lo técnico que puede hacer, y me voy a salir de lo técnico, es también un análisis político. O sea, presentar una reforma no es que no se pudiera obtener un recaudo de 50 billones, probablemente si fuésemos muy exhaustivos, podríamos llegar a un nivel de meta de ese. Pero el asunto era poner en consideración también el momento histórico en el que estaba el país, y yo creo que eso pudo haber primado más que el asunto netamente técnico. Si nos fuésemos a lo técnico, probablemente estábamos hablando de una reforma de muchos más billones de pesos que la que Pero acaban yo de coincido presentar. con usted, esto es una discusión a dos bandas, técnica y política, política, absolutamente y política. política. Oliver, creo que hay un consenso sobre la reforma tributaria en esta mesa, en que se necesita, por un lado, en que por lo menos no genera tanto conflicto, eso pareciera como la de Carrasquilla. ¿Qué no le gusta a Oliver de la reforma tributaria? ¿Qué le parece que eso no pega, que eso no se va a caer? No me gustan cosas que le faltan, 2 que ya he mencionado. La primera, que se redujera la tarifa general de renta para las empresas. 2, que no se ampliase la base gravable, la base de declarantes. 3, me parece que desafortunadamente el tema del IVA se convirtió en un tema tabú que no se puede discutir, y yo sí creo que hay que comenzar a considerar que bienes y servicios se justifica que tengan un tratamiento preferencial. Finalmente, es entendible que muchos bienes y servicios son consumidos por personas y que tal vez eliminar esos privilegios tributarios puede afectarlos, pero también es importante aclarar que ciertas actividades económicas, del lado de la oferta, también muchos productores se benefician de eso, y es importante que discutamos cómo nos vamos a financiar, si hay espacio o no hay espacio para que nos financiemos más a través del IVA. Yo también pienso que se pueden recaudar 50 billones de pesos si se tocáramos temas como esos, que yo sé que se volvieron muy sensibles, que desafortunadamente no se discuten más. Ya vamos a hablar de las empresas, pero déjeme preguntarle si le parece que la eliminación del 4 por mil, por fin para algunos, porque esto era temporal y terminó siendo permanente, ¿debo meterlo dentro de una de las buenas noticias? Creo que la mala noticia es que el 4 por mil no se acaba, pues solamente se aumenta el tope,
Y eso puede ser muy bueno para la mayoría de personas naturales, pero para las empresas eso sigue generando enormes incentivos para utilizar el efectivo, lo cual reduce la trazabilidad de las transacciones y por lo tanto la capacidad técnica de la DIAN para poder identificar las rentas de las personas jurídicas. Ojalá se eliminara del todo y probablemente lo que se pierde en recaudo del 4 por mil puede recuperarse mediante gestión de la DIAN de otros impuestos. Profesora López. No, totalmente de acuerdo, digamos, no se está eliminando, se está aumentando el tope y creo que ya no va a estar adjunta a una sola cuenta, sino que sencillamente es por ingreso, pero sí, pues eso genera muchas distorsiones. En el mundo ideal estaremos esperando que lo eliminen pronto, porque pues yo creo que hay otras fuentes que se puede conseguir recursos de otras fuentes que en este momento todavía no se están tocando. Hablemos entonces de las empresas, si le parece, que es el otro para tratar de desglosarlos, de dividir esta reforma tributaria entre empresas y personas naturales. ¿Cómo le va a ir a las empresas en esta reforma? Pues, digamos, las recomendaciones de las misiones de expertos siempre empujaban a que era necesario cargar más a las personas naturales que estaban pagando muy poco y bajarle a las personas jurídicas que ya tenían tasas muy altas. Un poco el mensaje fue, no vamos a tocar la tasa que están pagando, los impuestos que están pagando las empresas, que en un principio, digamos, no se están aumentando, podía ser una buena señal, pero nuevamente, como se están eliminando unas exenciones y unos beneficios tributarios y la tasa se está manteniendo igual, pues eso va a generar, digamos, que de una u otra manera unas empresas, unos sectores se vean afectados. Todavía no me atrevería a decir qué tanto ni la magnitud, pero claro, las empresas sí se están viendo tocadas acá. Lo que estábamos esperando, que supongo que fue por un tema de recaudo, básicamente, de números, es que la tasa que estaban pagando las empresas se bajara y no bajó. Se mantuvo, se mantiene lo que está. Entonces, un poco para explicar también por qué queda en la reforma eso y es interpretando como lo hizo el gobierno, es porque una de las recomendaciones que nos hacen en la misión de expertos de beneficios tributarios y nos hace la misma OCDE, a donde pertenece el país, es que nosotros deberíamos tener menos carga corporativa para las empresas. Y eso nos implica a nosotros hacer una transición, es decir, empezar a hacer una reducción de una carga de impuestos para las empresas y seguramente que una mayor carga para las personas naturales. Estamos viendo que sí aumentan las personas naturales, lo acabamos de conversar, y no estamos viendo fuertemente lo primero. La respuesta que ha dado el ministro a los medios de comunicación es que, de hecho, están de acuerdo que eso debe de haber pasado, pero es porque en este momento no consideran que no era posible porque era sacrificar la meta de recaudo que se habían establecido. Entonces, que iban a mirar cómo se comportaba y que de pronto analizaban el tema en futuras reformas o en futuros procesos, pero esa digamos que es la explicación. Vamos a ver cuándo el país esto viene de la mano de una reforma para las horas extras, de una idea que nace de Partido Comunes, pero que también es originaria del gobierno. A quienes dicen, Jorge, que esto es un atentado contra la empresa, que se va a acabar con el trabajo, por lo menos con el trabajo de calidad, y que esto provocaría mucha más informalidad, ¿cuál es la respuesta? No, y voy a separar lo siguiente. Pues primero, el gobierno no ha presentado una reforma laboral, que sería el tema de horas extras está asociado a un tema laboral. No lo ha presentado el gobierno, ha sido una iniciativa propiamente de un partido. Se le adelantaron al gobierno porque la ministra lo tenía ya listo para presentar proyecto de ley. Yo no creo que tan listo, pero lo anunció. La ministra en una entrevista creo que anuncia una serie de posibles temas que irían en una reforma laboral. Y seguramente que entrará a analizarlo con su equipo, que yo creo que tomará su tiempo. Lo que hicieron dentro de la agenda legislativa algún partido es presentar ese proyecto, que sí es un proyecto estrictamente laboral. Y a mí me parece que los análisis que hemos hecho en este país, nosotros hemos probado que la generación de empleo, en gracia de la discusión, la generación de empleo no está necesariamente en la reducción de los costos laborales. Llevamos 3 décadas por lo menos haciendo reformas que tienen que ver con esa idea, esa tesis de que entonces habrá que reducir los costos de ingreso al mundo del trabajo, o sea, los costos de contratación, los costos de despido, los costos de la mano de obra, etcétera, y sobre eso hemos legislado. Y no hemos encontrado que eso haya tenido efectos fuertes en creación de empleo y en la calidad del mismo. Luego, hoy sí es un momento importante para que el país abra una discusión sobre cómo entonces, de una forma alternativa, podríamos empezar a generar empleo
porque por lo menos por esa vía creo que ya fracasamos. Oliver. Bueno, si quieren podemos hablar de los temas laborales y los temas tributarios. Ambos están correlacionados en el sentido de que si aumentan los costos laborales va a haber un impacto para la empresa y es poco plausible que eso no se traduzca en una reducción de la actividad económica, en más desempleo y más informalidad. En términos tributarios, vale la pena señalar que esta reforma, que en la actualidad hay más de 100 beneficios tributarios para las empresas. La estructura tributaria es tan compleja que una de las medidas que se tomó es sencillamente ponerle un tope a los beneficios que se pueden descontar de la renta líquida agradable de no más del 3%. Eso ayuda a simplificar bastante, a solucionar de un tajo el problema de los múltiples beneficios tributarios que existen. Pero podemos hablar de eso o podemos también hablar de los temas laborales que incluso impactan cosas como el presupuesto que va a quedar para el año 2023. Porque si yo me preocupa bastante que, por ejemplo, al llegar diciembre hay un aumento del salario mínimo exagerado, que podemos discutir qué efectos puede tener eso sobre el empleo y sobre la informalidad, pero también va a tener un impacto sobre el propio presupuesto, porque finalmente el Estado también tiene que pagar una nómina. Y si se les va la mano con el aumento del salario mínimo, vamos a tener que enfrentar otra reforma tributaria. Bueno, que esa es otra cosa que espero que se discuta pronto, que muchos de esos salarios muy altos están ajustados a cambios en el salario mínimo y no a cambios digamos, en el... Como los congresistas. Por ejemplo. Entonces, pues claro, si el salario mínimo aumenta 10 puntos más que la inflación, pues todos los grandes salarios se van a ajustar también de esa manera. Sí. Bueno, estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, estamos hablando de la tributaria para la aprobación de este proyecto de ley de la sugerida reforma tributaria del gobierno Petro. Cuentan con mayorías en el Congreso, pero tendrán que caminar con cuidado en esos terrenos porque algunas amenazas tienen de irse de la coalición. Por ejemplo, ayer una bancada del Partido Liberal se reunieron con el expresidente César Gaviria, con 2 ministros, para analizar la continuidad del Partido Liberal en la coalición del gobierno. Esta es una nueva forma de mermelada, la que anteriormente se criticaba, ahora se llama coalición, ahora se llama gobernabilidad. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Entre los puntos clave, 3 de la reforma tributaria son aumentar el recaudo, simplificar el sistema tributario y por último luchar contra la pobreza y la desigualdad, que esas son de las grandes banderas del ahora gobierno Gustavo Petro. Jorge, sobre las bebidas azucaradas, que creo que ha sido de los debates más álgidos, ¿cómo lo lee usted? ¿Esto le pega a los tenderos, al tendero de barrio? Sobre, por ejemplo, el desayuno de una persona de estrato bajo que simplemente es un pan, una gaseosa regular. Esa es la realidad que tenemos. Yo quisiera separar la discusión que está hoy dándose en el país, en las calles, y es asociando ese tema, que hace parte de un conjunto de tributos que ya lo voy a explicar, con lo que ocurrió el año pasado, que era unos productos que estaban asociados a IVA. Voy a separar eso. No estamos hablando de que estos productos van a tener ni IVA ni nada, no, sino que es unos productos que entran en unas categorías que se han clasificado en la reforma tributaria de la siguiente manera. Por ejemplo, algunos vienen dentro de lo que se llama impuestos saludables, otros vienen dentro de lo que se podría llamar impuestos verdes. Entonces, en uno está, por ejemplo, bebidas azucaradas, están los alimentos ultraprocesados, y en el otro lado estaría lo que tiene que ver, por ejemplo, con el petróleo, carbón, oro, y había otro segmento que tiene que ver propiamente con los plásticos de un solo uso, que sería impuestos un poco para mitigar toda contaminación y demás. Entonces, este conjunto de impuestos no están inscritos en la reforma como un aporte sustantivo a la meta de recaudo, sino que están incluidos en la reforma sí como un mecanismo, y esto es propio de la hacienda pública, como un mecanismo para tratar de cambiar comportamientos en los ciudadanos. Esa sería, digamos, que la filosofía por la cual esos están. Claro que se va a recaudar algo por ahí, pero no es en última el propósito. Discusión del comienzo, y es de dónde o por dónde sacamos la plata. Es decir, detrás de esto está la idea de mejorar la salud de los colombianos, de bajarle la carga al sistema de salud, porque son costosos los diabéticos, los hipertensos, etcétera. Pero detrás de esto también está la intención de recaudar mucho más. Fíjese usted, por ejemplo, el ejemplo de México. En México existe, y el ejemplo, o por lo menos el resultado, no ha sido el que han esperado. Qué interesante, la pregunta es para eso. Es porque
presupuestalmente al país le cuesta, le duele todo lo que significaría un tema de salud pública. Y lo que está haciendo el país para que la gente entienda lo que significaría alimentarse mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Además, porque tenemos problemas de ingresos, tampoco los voy a desconocer. Pero lo que eso cuesta en materia de salud pública, o sea, las enfermedades derivadas de toda esa mala alimentación, por ejemplo, es una carga muy alta. Y lo que se está haciendo entonces es tratar de encarecer unos productos y por esa vía no buscar recaudos, sino por esa vía cambiar conductas. Eso se ha utilizado en otras partes, no solamente en México. ¿Esto lo pagan las empresas o lo paga el consumidor? Eso va al consumidor. Primero Hay que aclarar. Pero es que eso, digamos, yo tengo como sentimientos encontrados con esta propuesta, porque por un lado sí estoy de acuerdo que es necesario, digamos que es un tema de salud pública y ha sido claro que esto no está pesando mucho sobre el recaudo y todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, yo sí veo la necesidad de empezar a empujarnos hacia allá. Pero por otro lado, contrario a lo que Jorge dice, no lo necesitamos llamarlo IVA, pero para la persona que al final va a terminar comprando la gaseosa y el bizcocho, el precio sube. Eso no es cierto. Entonces, si ese es el caso, pues esa es la manera en la que se está afectando a esta población de a pie. ¿Y desincentiva el consumo? Pues es que ese es el punto. Yo siento que acá debe haber otro tipo de políticas porque esta población se puede ver afectada y yo siento que quizá lo que se puede hacer es intentar hacer algún otro tipo de compensación. Para un poco empujar a las personas o no empujarlas, digamos, facilitar que esas personas transiten hacia el consumo de otros alimentos altamente nutritivos, de alguna manera con ayuda, digamos, con subsidios o hacer vía devolución de IVA, algo un poco más fuerte para estos hogares, digamos, que de una u otra manera se compense el impacto que esto puede tener sobre unos hogares cuyo peso en la canasta de estos productos pues sí puede tener un impacto y una implicación. Digamos, es un poquito como la contradicción que tengo de ser la necesidad, estoy de acuerdo en la importancia de implementar ese tipo de impuestos, pero por otro lado también ser consciente que van a haber hogares, como siempre los más afectados con este tipo de políticas son los de ingresos más bajos, que pues digamos va a ser difícil ese tránsito y se van a ver afectados directamente por precios más altos y que el Estado quizá puede de una u otra manera ayudar con algún tipo de compensación o ayudar facilitando la transición hacia consumos, bienes complementarios altamente nutritivos. Primero, hay que entender cómo funciona el impuesto. El impuesto no es un impuesto al valor del producto, es un impuesto al contenido de azúcar. El impuesto se paga dependiendo de cuántos gramos por mililitro tenga el producto. Sí. ¿Esto qué implica? Esto implica, por un lado, que no solamente se trata de incentivar cambios en el comportamiento del consumidor, que sustituya esos bienes por otros más saludables, sino también que cambie el comportamiento de los productores, que al bajar precisamente su contenido de azúcar de sus productos, paguen ellos menos impuestos. Entonces, no es necesariamente cierto que los hogares vayan a tener que pagar más. Por ejemplo, en este momento un hogar del primer decil gasta aproximadamente 50.000, un hogar gasta 50.000 pesos mensuales en bebidas azucaradas. Si uno hace cálculos de, por ejemplo, el contenido de una Coca-Cola con azúcar, probablemente el aumento de esa Coca-Cola aumente 7%, lo cual quiere decir que ese hogar, si se gasta 50.000 pesos de Coca-Cola mensual, tendría que comenzar a pagar aproximadamente 4.000 pesos más. ¿Usted cree, le preguntó, 4.000 pesos más? Si a mí me le suben el valor a la Coca-Cola, ¿la dejo de tomar? 4.000 pesos más si no sustituyes por la Coca-Cola sin azúcar. O si Coca-Cola no disminuye el contenido de azúcar de la Coca-Cola tradicional. Pero ¿cuál es el sustituto de la Coca-Cola? ¿Todo tiene azúcar? No todo tiene azúcar, porque tú puedes medir, precisamente es el punto del impuesto. Tú tienes un impuesto que si tienes de 0 a 4 gramos por mililitro, no tienes impuesto. Si tienes 4 a 8, pagas 18 pesos y pagas 18 más 35 pesos. Precisamente ese es el incentivo para que tú reduzcas el contenido de azúcar de gramos de azúcar por miligramos, para que el contenido de azúcar de esos productos vaya reduciéndose. No se trata de cambiar solamente el comportamiento del consumidor, sino también el comportamiento del productor. Y también no se trata de buscar un recaudo. Se trata de que tengamos unos comportamientos más saludables. Y si son los hogares más pobres los que más consumen, pues son ellos los que más se van afectados por este tipo de enfermedades. A mí me parece, yo estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento y la línea de análisis que nos plantea Oliver.
y es que interesantísimo el debate justamente, pero para las empresas. Es decir, ¿cómo va a ser la reacción de las empresas a la luz de la consideración de la norma en caso de que se llegue a aprobar tal cual? Y ese creo que es un tema bien interesante también, porque es conducta del consumidor y es conducta del productor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que el diseño que es basado en contenido es un buen diseño, que está apuntando, como han hecho en otros países, creo que el Reino Unido ha hecho algo parecido, que está apuntando a que sea el productor el que compense, digamos, a que baje el contenido, pero yo creo que eso no es tan inmediato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo sí creo que en el corto plazo, esos hogares que tú dices que no se van a ver afectados, sí se van a ver afectados. Y que esta respuesta de los productores esperamos que sea una respuesta positiva, pero eso no va a ser inmediato. Eso no va a ser inmediato. Y si uno quiere mirar en el impacto que siempre discutimos acá, de inmediato a la gente a pie, lo que va a pasar ya es que eso se va a traducir. Es que se lo preguntaba porque estaba viendo una nota, un informe periodístico en Red Más Noticias sobre los tenderos y veía una tendera decir, si a mí me suben, yo le subo y se lo traslado al consumidor final. Quería preguntarles, profesora López, si ese puede ser el efecto inmediato. Exactamente. Entonces, probablemente los productores no van a cambiar el contenido inmediatamente. Yo sí creo que en el mediano plazo esperamos que eso pase, que haya una respuesta de los productores, pero en el corto plazo, pues el efecto inmediato va a ser hacia los hogares. Y esa es la manera, lamentablemente, la manera como estos se pueden ver afectados. Entonces, pues esperamos que de una u otra manera, ante la necesidad, y yo creo que la importancia de este tipo de impuestos, estos hogares se puedan compensar de otra manera. Sí. Y en medio de la discusión de la reforma tributaria, hubo en algún momento un planteamiento sobre cárcel para quien evade impuestos. Tomó fuerza, se ha ido diluyendo, pero sigue en el debate. Algunos penalistas opinan sobre esta, que es una iniciativa que nació del ahora director de la DIAN. Llama la atención que esta propuesta de aumentar el radio de acción del derecho penal va en contravía con las nuevas posturas más liberales que ha mostrado el ministro de Justicia y del Derecho recién nombrado, el doctor Néstor Osuna, quien claramente ha dicho que es que los aumentos de pena y la creación de nuevos tipos penales no va a acabar con la corrupción. Jorge, lo escuchaba usted hablando de lo que puede significar. ¿Usted cree la gran apuesta es reducir por lo menos la cifra de quienes evaden, de quienes eluden también impuestos? Lo que hemos escuchado hasta este momento, según cálculos, es que si lográramos combatir efectivamente la evasión y la elusión, prácticamente ahí hay mucho más que una reforma tributaria. Quisiera lanzar los datos que han dado las autoridades alrededor del tema. Dicen que más o menos entre 50 y 80 billones estiman que es lo que corresponde a evasión y elusión. Ahora, desafío que seguramente habrá que profundizar en la reforma es cuáles son los mecanismos que tendrá, por ejemplo, la DIAN para efectivamente lograr controlar, mitigar o reducir los niveles de evasión y elusión. ¿Le gusta la idea de la cárcel? Voy antes de la cárcel. Una que está en la reforma es tratar de ampliar la capacidad de fiscalización de la DIAN. Eso es una. Pero creo que está abierto el debate para mirar también cómo la DIAN logra ampliar también asuntos tecnológicos y que desde esa perspectiva seguramente encontrará mejores elementos y mejores instrumentos para combatir la evasión y la elusión. Ahora, el tema de la cárcel. No está en la reforma hasta este momento nada que tenga que ver con asuntos de penalización por el delito de evasión y de elusión. No está. Y no está porque, en palabras del mismo gobierno, están haciendo las consultas necesarias y de norma alrededor de ese tema. O sea, que probablemente superado ese tramo, que es un asunto de cumplimiento de normas, veremos entonces en las discusiones de los debates la introducción de algunos artículos que tendrán que ver con la penalización. Veremos qué aterriza después como articulado. ¿Le gusta, le suena la idea? Bien, primero, el tema de la evasión está conectado precisamente con las metas de recaudo que hablamos del principio, porque para el 2023 se aspira a un recaudo de 25 billones de pesos y se espera que esos 25 billones se sigan recaudando en los años siguientes, pero que adicionales a esta reforma tributaria vengan otros 25 billones de pesos que vendrán de la gestión administrativa de la DIAN. Ahora bien, ¿será que la DIAN puede lograr eso? En 2023 lo dudo mucho. A mí me sorprendió gratamente que hayan podido el proyecto de ley decir, en 2023 no vamos a recoger nada a punta de perseguir evasores, solamente a partir de 2024, porque necesitamos reconstruir esa capacidad administrativa, institucional, informática y penal
para poder hacerlo. Entonces, es un paso adelante. Vamos a ver qué hacen con la DIAN para que pueda tener esas capacidades de fiscalización. Respecto al tema penal, yo creo que no es tan importante. Creo que lo mejor sería que hubiesen herramientas jurídicas para perseguir el patrimonio de los evasores y que creo que sería una medida mucho más efectiva. María del Pilar. Sí, no, de acuerdo. Creo que hay un espacio inmenso que se puede capturar de recaudo vía, pues, digamos, muchísimo control y manejo de reducción de la evasión. Creo que, digamos, la propuesta de empezar a contar con esto en el 2024 y dar un espacio mientras se fortalece esta capacidad de seguimiento de la DIAN me parece muy válido y estoy completamente de acuerdo. Esperemos que así sea, porque yo creo que, digamos, las estimaciones son estimaciones y todavía no sabemos el número de verdad, pero la evasión en Colombia es bastante alta y pues en parte se ve a esta debilidad que puede tener la DIAN. Entonces, fortalecerla creo que es muy importante, prioritario, y creo que eso se ha planteado y bueno, muy válido. No la quiero corchar, pero déjeme preguntarle si sabe usted o si tiene en el radar algún país que tenga como norma la cárcel para quien evade impuestos. Uy, realmente me corchaste. Sí, Jorge. No, pues como países, el tema del castigo, de la fiscalización, casi que es un asunto universal. O sea, casi todo el mundo tiene, en diferentes grados, en diferentes medidas, en diferentes tipos de delito, inclusive la categorización. Pero eso es un tema que está en el mundo como un asunto que busca es presionar. Bueno, estoy pensando en España, ¿no? Con el reciente caso que tenemos en discusión de Shakira. Sí. A propósito de la reforma tributaria, una de las tantas cosas de ella es la resurrección del impuesto al patrimonio que se plantea para revivir a quienes en el 2023 tengan bienes y ahorros avaluados en 3.000 millones de pesos en adelante. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Ya existe el tipo penal de defraudación o evasión tributaria. Este tipo penal sanciona varias modalidades delictivas, entre las cuales destacan aquel que dolosamente no declare renta, estando obligado a declarar, o omita algunos ingresos que haya recibido. Estamos de vuelta hablando de la reforma tributaria. En el foco de ella están las personas naturales. De los 25 billones decíamos que se busca recaudar 8.1 billones de pesos busca tener por medio de personas naturales, 5.8 en minería, 5.6 en empresas y 2.1 mediante impuestos saludables, que es de las grandes polémicas que hay en el país. Jorge, su reflexión final sobre esto. Sabe que quería preguntarle sobre la confianza, que me parece que es un debate interesante alrededor de tributar, de cómo pagar impuestos de manera feliz, si se pudiera decir de esa manera. Ese es el gran desafío. Las sociedades tenemos que pagar impuestos. Nos construimos a partir del pago de impuestos porque es la forma de garantizar la oferta de bienes públicos, ojalá bienes públicos de calidad. Yo destacaría en esta reforma, me parece que intenta poner en un buen nivel los principios constitucionales de lo que significaría una reforma, que son eficiencia, eficacia, progresividad. Me parece que la reforma tiene ese espíritu. Me parece que la reforma intenta también hacer un proceso de justicia social y en ese sentido, pues bienvenidos los debates y seguramente que participaremos todos los actores y segmentos de la población alrededor de esto. Un asunto que me pareció bien interesante en el tema de la reforma tributaria es que seguramente por lo que pasó en el último año hacia acá, es que es un tema que es tan técnico y a veces tan complicado, pero que alcanza a aterrizarse hasta las calles y la gente en su saber leer y entender. ¿Sabe qué me sorprende de eso que usted dice? O sea, intenta comprender la reforma y opina sobre la misma. Ojalá seamos tan pedagógicos y de llevar esos mensajes. Involucrados, pero me sorprende, ¿sabe qué, Jorge? Que comparte con la de Carrasquilla, que no fue socializada. Esto fue presentado sin decirle a nadie qué llevaban y qué no. Nos estamos enterando por lo que radicaron en el Congreso, por lo que se está discutiendo. Es un buen procedimiento. Sí, Oliver. Bueno, yo creo que el impacto final de la reforma tributaria dependerá finalmente del uso que se haga de los recursos que se recaudan. Y en ese punto es muy importante que la ciudadanía haga fiscalización de estos recursos y que esos recursos se hagan de manera transparente. En el Observatorio Fiscal esperamos hacerle seguimiento a qué uso se hace de todo el presupuesto, pero necesitamos de la ciudadanía para que nos acompañe a mirar qué hace el gobierno con su dinero, con el dinero que pagamos con impuestos, peso por peso, que nosotros sepamos en qué se gastan nuestros recursos. María del Pilar.
Bueno, decir que, digamos, creo que la propuesta, lo que se ha planteado hasta ahora va encaminado en la dirección correcta, creo que ya lo hemos mencionado. Creo que hay dos cosas que resaltaría, aparte de todo lo que hemos dicho de lo bueno y lo malo. Lo primero es decir que la comunicación sí importa al final. Lo que vimos es que hay muchas cosas, de hecho, parecidas con la reforma que se cayó, sobre todo, por ejemplo, a personas naturales. Pero la manera como se ha comunicado, el mensaje, la forma como se ha intentado transmitir sobre la necesidad, la importancia de pagar impuestos, creo que ha sido clave para la recepción, la buena recepción que ha podido tener y el debate sano que se está teniendo, que el ministro además haya salido de la manera como salió a explicar todo pues, el proyecto, creo que es muy válido y resalta nuevamente que la comunicación, la manera como se está transmitiendo, sí importa. Y lo segundo, un poco en la vía lo que dice Oliver, y esperamos que el observatorio de hecho haga un control bien objetivo, es que pues estamos todavía a la espera de saber cómo se van a gastar esos recursos, porque hay un pedazo que debe ir hacia el déficit que está creciendo, pero al mismo tiempo las promesas y los proyectos y todo lo que se tiene planteado de gastos sociales, eso va a seguir creciendo también. Entonces como que todavía no es muy claro ese incremento en el recaudo, ¿a qué se va a ir? Jorge. Ahí está la confianza, y es en la medida en que el gobierno empiece a mostrar en qué se van a gastar los recursos. Yo creo que ahí se empieza a ganar la confianza que todos los contribuyentes están necesitando. Estoy de acuerdo con usted, esta noche con nosotros. Lastimosamente se nos acaba el tiempo para hablar de esto, que coincido con usted, Jorge, es apasionante. Creo que en un ejercicio productivo para el país todos están hablando de la reforma tributaria, revisando cómo es que va a ser el golpe que se viene. Esta noche con nosotros Oliver Pardo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana con nosotros. Jorge Coronel, entre otras cosas, profesor universitario, economista, columnista del diario Portafolio y actual asesor económico de la senadora Clara López del Pacto Histórico. Gracias, señor, por acompañarnos esta noche. Y María del Pilar López, una mujer ya conocida, ya ha estado en esta mesa, docente, economista e historiadora de la Universidad de los Andes, hablando de la tributaria. Muy seguramente nos volveremos a reunir aquí a los tres. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, María Camila. Llegamos al final, a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos, por recibirnos, que descansen.